Bueno, bienvenidos a todos a esta tertulia virtual, a este espacio virtual. Les damos la bienvenida. Esperamos compartir un rato con ustedes para pensar en tiempos de coronavirus, como le llamamos a esta tertulia. Entonces, en primer lugar, algunos agradecimientos a las autoridades del colegio, a la comisión directiva, Jimena Taboada, al resto del equipo también de liderazgo pedagógico, por pensar que era una buena idea para poder compartir con la comunidad del colegio un espacio que de alguna manera fomente el pensamiento crítico sobre estos temas que nos tocan vivir en estos tiempos. También agradecer al equipo de comunicación, a Natalia, que está acá ayudándonos a armar toda la comunicación, y a Majo Galeno también por ahí, tirándonos algunos consejos de cómo ir trabajando con todo esto. Y obviamente agradecerles a ustedes por conectarse, por estar ahí del otro lado, interesarse en este espacio. Sé por ahí, por redes, que estarán conectados alumnos, exalumnos, también algunos compañeros de trabajo en el colegio. Así que les damos la bienvenida y también les agradecemos por estar ahí del otro lado. Como hablábamos antes, el propósito de este espacio es quizás tirar algunas ideas, tirar algunas puntas, algunas herramientas, como a veces me gusta decir, para poder pensar de un modo distinto estos tiempos que nos tocan vivir, estos momentos por los cuales atravesamos, marcados por la pandemia, por el coronavirus, el COVID-19, y bueno, poder poner esos elementos en común para manejarlos entre todos. Para quienes se están conectando, entonces, yo soy Javier Massa, soy profesor y coordinador de teoría del conocimiento en el St. Brendan's. También trabajo en la Universidad Católica, donde soy coordinador de docencia del Departamento de Humanidades, y mi oficio, mi profesión es la de ser filósofo y pensar y hacer preguntas. Como suelo decir, todos los filósofos siempre tenemos una pregunta para cada solución. Así que, bueno, acá estamos tratando de generar preguntas que nos obliguen a pensar un poco en este momento. Yo voy a hablar aproximadamente unos 20-25 minutos, quizás un poquito más, y la idea es que mientras yo voy hablando y mientras vamos compartiendo algunas de estas ideas que yo les mencionaba, ustedes puedan ir tirando preguntas, comentarios, ideas, intervenciones por el chat de cualquiera de las plataformas en las que estén viendo el vivo, ya sea por Instagram o por Facebook. Vamos a estar recogiendo sus preguntas, sus ideas, y eventualmente en la segunda media hora de la tertulia estaremos interactuando con esas preguntas y esas inquietudes que ustedes nos estén enviando por allí. Yo decidí dividir la charla en tres partes. La primera parte le voy a llamar el mundo pre-COVID-19, el mundo pre-coronavirus. A la segunda parte le voy a llamar el mundo durante el coronavirus. Y a la tercera parte decidí llamarle el mundo post-coronavirus, aunque en realidad ya van a ver que esta idea de hablar del post-coronavirus no va tan en línea con lo que vamos a ir diciendo, pero simplemente como para ordenarlo quizás nos sirve. El mundo antes, el mundo durante y el mundo después, aunque esa idea del después puede ser un tanto compleja de manejar, como veremos en el desarrollo de la charla. Muy bien, entonces empecemos a hablar de este mundo pre-coronavirus. ¿Cómo era ese mundo pre-coronavirus que ahora quizás incluso nos parezca un tanto lejano o nos parezca estar un poquito alejado, ¿no? Y nos cueste quizás recordarlo, aunque haya pasado tan poco tiempo? Obviamente que en ese mundo había una infinidad de características que podríamos relacionar con los tiempos en los que nos toca vivir, pero yo seleccioné algunas que me parecían especialmente relevantes para el tipo de análisis que voy a llevar adelante, ¿sí?
Y para comenzar, una característica que me resultaba interesante destacar era que en este mundo pre-coronavirus estábamos, yo diría que casi que en pleno auge, o por lo menos en un momento bastante álgido de una crisis de confianza, si se quiere, como de dos cabezas o de doble matriz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por una parte, una crisis de confianza importante en el sistema político, en el sistema de generación y de instrumentación de la política, sobre todo, ¿no? Desde el 2016, las acusaciones de el meddling o la intervención en las elecciones en los Estados Unidos, que termina ganando Donald Trump, los escándalos de corrupción en América Latina, ¿no? Que poco a poco fueron generando esta crisis donde empezamos a percibir una idea bastante, si quiere, como establecida, de que la clase política no resultaba representativa, como a perderle confianza a la capacidad de liderazgo de la clase política y a denunciar como una especie de interés permanente de la clase política por hacerse con el poder por otra cosa que no tenía que ver con el generar liderazgo y el gobernar y el llevar a buen puerto la dirección de los países en los que les tocaba gobernar. Por otro lado, otra crisis de confianza en el sistema de información. Y por otro lado, pero al mismo tiempo muy conectada con esta crisis, ya pues vamos a ver, ¿sí? Las fake news, la difusión constante de información de dudosa procedencia en diversos medios, sobre todo WhatsApp, por ejemplo, la difusión de noticias falsas en grupos de WhatsApp, en redes sociales, muy vinculada también a cuestiones que tenían que ver con la política y sobre todo en momentos electorales. La sospecha del sesgo político partidario, si se quiere, de casi que cualquier medio de comunicación, ¿no? Como que pensar que todo medio de comunicación tiene una agenda político partidario electoral por detrás en el tipo de contenidos que promulga, el tipo de contenidos que promueve, ¿no? Y como una especie de contraste ahí entre la teoría conspirativa del medio sumándole a determinada postura política y una postura como más naif, donde se ve al medio sin ningún tipo de responsabilidad e injerencia en la discusión pública. Estas dos crisis, de alguna manera, se van como retroalimentando. Son como, si se quiere, como dos bolas de nieve que empiezan como a aparecer por separado en un momento, pero que en un determinado momento se juntan y se convierten como en una gran bola de nieve que se alimenta de estas sospechas de ambos lados, ¿no? Y termina este mundo creándose como una especie de mundo polarizado, ¿no? En donde vivimos en una especie de estado de blancos y negros permanentes, ¿no? La opinión pública se empieza a dividir, ¿no? En izquierda-derecha, pro-vida, anti-vida, y podríamos seguir nombrando como una cantidad de instancias, pero todas comparten esta particularidad de que todas tienen como únicamente dos opciones posibles, ¿no? O los de acá o los de allá, ¿sí? Los de la izquierda, los de la derecha, los de un lado y los del otro. Esto además empieza a, si se quiere, agrandarse o fomentarse con el mecanismo propio de funcionamiento de las redes sociales, donde empezamos a construir una especie de burbuja informativa en donde empiezo a darme cuenta de que lo único que vale la pena escuchar o lo único que tengo ganas de escuchar es aquello que confirma mis propios puntos de vista. A esto yo le llamo como una especie de adicción al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es este vicio del razonamiento que me hace creer que efectivamente todo lo que sucede afuera confirma mis hipótesis sobre la dirección hacia donde va el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mi propia cuenta de Facebook, mi propia cuenta de Twitter y de mi propia cuenta de Twitter y de Facebook empiezo a eliminar a aquellas personas que
generan comentarios que van en contra de lo que yo digo, se me empieza a generar una burbuja cuyas paredes yo empiezo a reforzar, ¿no? Donde todo el mundo, y ese todo el mundo hay que ponerlo entre comillas, porque es el todo el mundo que yo generé, piensa como yo, y por lo tanto yo tengo razón y esa es la visión del mundo. El problema que tiene esto es que poco a poco nos va cerrando el diálogo con el otro, porque empezamos a creer que el otro está tan alejado de lo que yo pienso y está tan equivocado, porque efectivamente no hay nadie que piense como él, ¿sí? Y en esta división en dos, 100% polarizada, no hay diálogo, porque efectivamente cada uno de esos dos polos habla en distintos idiomas, concibe los hechos de distintas maneras, y esos hechos son irreconciliables y además se admite muy poca concesión entre una y otra parte. Pensamos así y no estamos dispuestos a conceder ni a dialogar mucho a la otra parte, que piensa tan distinto como yo y prácticamente que habla de otra manera, en otro idioma. En ese mundo polarizado, exacerbado, aparece el coronavirus. Aparece en diciembre de 2019, por allá, por el extremo oriente, en China, y se empieza a propagar por el resto del mundo hasta llegar acá, por estas latitudes, en el mes de marzo de 2020. Y de las primeras cosas que vemos cuando empezamos a ver en qué anda la opinión mundial sobre el tema del coronavirus, es confirmaciones de que el sesgo de confirmación, valga la redundancia, sigue funcionando. Porque las primeras lecturas del coronavirus son en la misma línea de lo que venía pensando yo antes. O sea, el coronavirus parece que, lejos de ser algo distinto, viene a formar parte de la misma idea que yo tengo de cómo se desarrolla el mundo. Por ejemplo, Slavoj Žižek, el filósofo húngaro por ahí, habla del fin del capitalismo, como viene hablando desde hace mucho rato. El COVID-19 va a significar efectivamente el fin del capitalismo que él viene augurando hace un tiempo. Para Yuval Noah Harari, el historiador israelí, el coronavirus va a ser el detonante de la entrada en lo que él llama el autoritarismo de vigilancia, cosa que también viene diciendo Harari por lo menos en sus últimos 2 libros, ¿sí? Y por ahí también aparece la idea del coronavirus como el genocidio de los sobrantes. El coronavirus viene a acabar con ese exceso de población en el mundo, ¿no? Que de alguna manera es nocivo para todos nosotros. El castigo ecológico, ¿no? El coronavirus como un castigo ecológico a la humanidad por excederse en el maltrato a la naturaleza. Y también la conspiración mediática. No hay coronavirus. El coronavirus en realidad es una cosa que sucede en los medios y que los medios han fabricado para llevar adelante sus propias agendas de políticas. Vaya uno a saber para qué costado. Lo interesante de todo esto es que aún en relación al coronavirus no hay un relato dominante entre todos estos. Todos estos relatos están como conviviendo, están ahí y los podemos sintonizar a gusto de consumidor si los vamos a buscar al lugar en donde se encuentran en la medida en la que nosotros querramos. Podemos escuchar lo que tienen para decir los ecologistas, a lo que tienen para decir Žižek o Harari en el momento que querramos, ¿sí? Y de alguna manera son producto de esa polarización discursiva, son producto de ese mundo dividido en dos partes, encerrado en sí mismo, donde nadie dialoga con nadie. Y de alguna manera, lo que se agrega a esto, en la circunstancia del coronavirus, es que nadie está siendo capaz, en estas burbujas que yo estaba mencionando, de dar cuenta real del cambio, de dar una real cuenta del cambio de ambiente que significa el coronavirus. Porque de alguna manera todos entran en el vicio de querer explicar lo nuevo con herramientas viejas. Y efectivamente, con herramientas viejas no podemos explicar lo nuevo cuando el ambiente cambia. Si yo tengo un serrucho para cortar madera y de repente no hay más madera en el lugar en donde me encuentro, efectivamente yo no voy a poder hacer mucho con el serrucho. Podrá ser el mejor serrucho del mundo, podrá ser un serrucho sumamente efectivo,
pero no voy a poder hacer nada si no tengo madera en el lugar en donde me encuentro. Y lo que está pasando de alguna manera con el coronavirus es que nos está sacando la madera del ambiente, nos está cambiando el ambiente, está convirtiendo este ambiente en otra cosa, ¿sí? De la cual tenemos que poder empezar a dar cuenta para poder operar satisfactoriamente en ese ambiente. Para mí uno de los ejemplos más claros de esto es el cambio en el paradigma de la educación. Esto me toca, como se darán cuenta, de primera mano, ¿no? Pero recuerdo discusiones en salas de profesores varias en el mundo pre-coronavirus sobre la tendencia que teníamos algunos profesores de permitirle a los alumnos el uso del celular en clase y la tendencia que tenían algunos otros profesores de no permitirle a los alumnos el uso del celular en clase, ¿no? Teníamos muchísimos colegas que sostenían esto y con muchas razones para hacerlo, de no se pueden utilizar los celulares en clase, se guardan los celulares, fuera los celulares del salón. Ese era quizás para muchos el mundo, para muchos alumnos y para muchos docentes, el mundo pre-coronavirus en 2019. Sin embargo, en marzo de 2020 tuvimos todos que cambiar la brújula y decirle a nuestros alumnos, muchachos, saquen el celular porque ahora la clase es en el celular. No es que hay opción de tenerlo o no tenerlo. La clase está en el celular. La clase está en el ciberespacio. Y en estos días se ha hablado mucho, se ha traído mucho a colación algunas ideas de Charles Darwin, pensando sobre todo en el tema de la evolución y en aquello de que evolucionan los más fuertes. Y por ahí había alguien que aclaraba en algunas redes, es decir, ojo que la idea de Darwin no es que en el proceso evolutivo sobreviven los más fuertes. La idea de Darwin es que en el proceso evolutivo los que sobreviven son los que mejor se adaptan al cambio, porque son aquellos que sí saben dar cuenta del cambio del ambiente y responder satisfactoriamente a ese cambio de ambiente. En esto hay algunos indicios de que en el mundo donde se instala el coronavirus ya estamos empezando a cambiar. Las crisis tienen a veces lo que solemos o lo que podemos llamar el efecto empujón, ¿no? Tienen ese efecto en donde nos obligan a hacer algo, ¿sí? Que antes veníamos retrasando, que antes decíamos, bueno, quizás no es el momento de hacerlo, esperemos un poco más, veamos a ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona la cosa. La crisis nos obliga y nos empuja a hacer eso que estaba ahí en el pendiente. Creo que quizás todos nosotros nos podamos relacionar un poco con esto desde una cuestión, desde un lado más personal. Creo que todos en este tiempo, en este mes y medio, casi 2 meses que ya llevamos de cuarentena, todos nos dedicamos a hacer algún arreglito en la casa que teníamos pendiente. En pintar esa pared, en colgar ese cuadro, arreglar ese enchufe. Algunas de esas cosas todos hicimos, ¿no? Porque de alguna manera estábamos ahí, podíamos hacerlo y las circunstancias nos llevó a ello. Y a nivel profesional, todos teníamos quizás esta cosa de que, bueno, hay cosas que yo hago en mi trabajo que se podrían hacer a distancia, hay clases que podríamos dar virtualmente, hay herramientas virtuales que podríamos utilizar para dar clase, y bueno, pero ya veremos cuando lo hacemos. Llegó el virus y nos puso a todos en la circunstancia de tener que hacerlo. Nos sacó la modorra de alguna manera, nos despertó y nos dijo, vayan a hacer esto, y allá fuimos y tuvimos que hacerlo sin mucha opción. Y en ese cambio, en ese rehacer de vuelta y en empezar a sondear el cambio de ambiente, ya podemos ver algunas cosas que ya están cambiando ahí afuera, en ese lugar que ahora en algunos puntos nos parece como distinto, peligroso, y que quizás no nos atrevemos tanto a dar el paso todavía hacia afuera, ¿no? En esto escuchaba a un colega y amigo la otra vez en una entrevista decir que, por ejemplo, una de las cosas que ya estamos cambiando es que el hospital ha dejado de ser para nosotros un lugar hospitalario. El hospital es para nosotros un lugar ahora bastante hostil, al cual quizás le tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque es el lugar donde se encuentra el virus, porque nos podemos contagiar, ¿no? Y quizás cuando antes no dudábamos en llamar al médico para que viniera a casa o venir al hospital para hacer una consulta por alguna cuestión que nos aquejaba, hoy quizás lo meditemos un poco más y digamos, bueno, ¿es necesario ir al hospital?
Eso porque el hospital se transformó de un lugar hospitalario a un lugar hostil, ¿sí? Esto lo decía Facundo Ponce de León hace poco en una entrevista. Por otro lado, una relación paradójica con las herramientas de comunicación. ¿Por qué paradójica? Porque por un lado, como decíamos anteriormente, son en parte responsables del fortalecimiento y de la creación de esa burbuja de información y de ese sesgo de información, el cual me hace pensar que yo vivo en mi propia cámara de eco, ¿no? Hay un pensador norteamericano que se llama Cass Sunstein que dice que hoy vivimos en el mundo del diario yo, ¿no? Donde las noticias están cortadas a mi medida. Entonces yo me levanto todos los días y en vez de comprar El País, La República, El Observador, compro mi propio diario fabricado a mi medida, ¿no? Pero al mismo tiempo, esas herramientas tecnológicas que nos encierran en nosotros mismos son las responsables a las cuales les tenemos que agradecer de que ahora podamos estar operando de alguna manera o continuar nuestras operaciones en el mundo de alguna manera satisfactoria. Porque gracias a que tenemos la red y a que tenemos las redes podemos teletrabajar, podemos teleeducar, podemos educar a distancia, pero tenemos esa relación ahora dicotómica con las redes. Las queremos pero no las queremos. Y eso nos resulta paradójico. Y por otra parte, y esto también se relaciona directamente con uno de los factores que mencionábamos como relevantes en ese mundo pre-coronavirus, ¿no? Este mundo del coronavirus nos hizo tomar conciencia nuevamente de que la política no era cuestión exclusiva de la clase política, de que la política era cuestión ciudadana, era cuestión de cada uno de nosotros, de que no solo dependía de la clase gobernante qué era lo que pasaba o cómo se instrumentaban las medidas políticas, sino de que empezamos a cobrar conciencia de nuestras acciones en términos políticos, cada uno de nosotros. Cuando decidíamos, bueno, quizás no es momento para salir a la calle, quizás no es momento para salir a dar ese paseo, no es momento para juntarme a comer con mis amigos. ¿Por qué? Y porque tengo que en este momento hacer una acción que tiene consecuencias políticas, que es quedarme en mi casa. Y esa acción la hacíamos cada uno de nosotros. Y de a poquito, quizás, si nos damos el tiempo para pensarlo, nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente la política no es cuestión de la clase política, sino que es cuestión de los ciudadanos que hacen la política. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar entonces en este mundo que se viene, en el mundo post-coronavirus? En primer lugar, decir de ese mundo post-coronavirus que está plagado de incertidumbres, ¿no? No solo con respecto al qué, sino con respecto al cuándo. ¿Cuándo será? ¿Cuándo se vendrá ese mundo post-coronavirus? ¿Y cómo será? ¿Y qué habrá pasado? ¿Y cuánto de qué habrá pasado para que podamos decir que estamos efectivamente del otro lado de ese mundo? Y acá viene la idea de que quizás no podamos decir que estamos después de ese mundo. Yo creo que no vamos a poder decir que estamos después de ese mundo por dos razones. Una, porque quizás el mundo sin coronavirus tarde muchísimo más en llegar de lo que nosotros estamos pensando. Y por otra, es que vamos a haber pasado por el mundo coronavirus al estar del otro lado. Y que por lo tanto nosotros ya no vamos a ser los mismos, ni el mundo va a ser el mismo cuando estemos desde ese otro lado. En este sentido, me resultaba interesante el cambio de discurso que se está dando no solo desde nuestro gobierno, sino desde muchísimos gobiernos y desde muchísimos países del mundo en el modo de hablar del coronavirus, de empezar a hablar de la nueva normalidad en vez de hablar del día después, ¿no? O del después del coronavirus, ¿no? Creo que es interesante pensar en la manera en la que el lenguaje divide el tiempo en un caso y en el otro, ¿no? Cuando pensamos en el después de, generalmente dividimos el tiempo en tres, en el antes, el durante y el después. Y lo interesante de esa forma de dividir el tiempo, que es fenomenológica, que lo divide en clave del fenómeno que está sucediendo, es que en el después, lo que pasó en el durante ya dejó de pasar, ya no existe más. Esto parece complicadísimo, pero en realidad es mucho más fácil. A ver, cuando hablamos de
después del partido, por ejemplo, lo que queremos decir es que el partido ya no existe como una cosa. El partido ya fue, ya pasó, ya no está siendo más, y ahora estamos en ese otro mundo en donde el partido ya pasó. Hablar de la nueva normalidad implica hablar de un fenómeno que va a quedar establecido en el tiempo, va a quedar constante, no va a pasar, no va a dejar de suceder. Y eso parece ser lo que las organizaciones científicas nos vienen diciendo últimamente, de que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, de que el virus va a formar parte de este nuevo ambiente en el que nos vamos a empezar a mover. Entonces, vamos a tener que hacer nuestro mejor esfuerzo por entender que esa es la nueva normalidad. Este mundo donde ahora tenemos que convivir con un virus y tomar las medidas necesarias para evitar contagiarnos y evitar contagiar a otros, y habrá distanciamiento físico, distanciamiento social, llamémosle como querramos, uso de tapabocas, etcétera, 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 y ver qué es lo que logramos hacer con esas cosas que aprendimos a hacer durante el mundo coronavirus, que quizás no sean tan recomendables de dejar de hacer, ¿sí? Entonces, para recapitular un poco, ¿no? el recorrido que hicimos por este mundo fragmentado que recibe la crisis del coronavirus, ¿no? Y esas primeras reacciones que no logran dar cuenta del cambio una vez que el coronavirus se asienta, ¿no? Pero también percibir que poco a poco empezamos a generar respuestas al cambio del ambiente. Empezamos a dar cuenta de que el ambiente está cambiando y de que nosotros estamos cambiando con el ambiente. Y de que en ese cambio que nosotros estamos haciendo, nos vamos encaminando hacia un nuevo mundo en donde estamos pensando todavía y ajustándonos a cómo será nuestro posible mejor funcionamiento. Para esto, yo quería terminar con una metáfora o con una analogía de lo que yo llamo el efecto cicatriz. Nosotros y la manera que entendemos el mundo y la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos en el mundo depende mucho de la construcción que nosotros hacemos en nuestra propia mente, en nuestra propia cabeza, sobre cómo vivimos las cosas que nos pasan en el tiempo y las historias que construimos en nuestra propia identidad acerca de cómo nos relacionamos con ese mundo. Nuestra memoria está mucho más hecha de ficción que de realidad, dice la psicología cognitiva por ahí, ¿no? O sea, nuestras emociones, nuestras formas de entender el mundo están plagadas de cosas que no están en la realidad. Y en esta manera de entender el mundo, ¿sí? Entra esta cuestión que yo llamo el efecto cicatriz, ¿sí? Es interesante pensar para esto en una figura de la mitología griega, una figura bastante menor, no tan conocida, que es la figura de Quirón, el centauro que se encarga de entrenar héroes y es, por ejemplo, el maestro de Hércules, el entrenador de Hércules. Y la característica que tiene Quirón es que tiene una herida abierta en su pierna derecha, creo que es, ¿sí? Y esa herida abierta que nunca cierra por una maldición que recibió en una batalla y demás, le impide volver a actuar en el mundo, le impide volver a salir a la batalla. Es un soldado retirado a la fuerza de alguna manera, porque tiene esa herida abierta que no le deja salir a batallar. Y por eso no le queda más remedio que ser el entrenador de estos otros héroes que sí van a poder salir a dar la batalla que él no va a poder dar. Esta idea de que el que tiene la herida no puede actuar es con la que quiero trabajar y rescatar para la analogía. Porque esta crisis, evidentemente, nos está lastimando y nos va a seguir lastimando probablemente a cada uno de nosotros. Y mientras tengamos esa herida abierta, no vamos a poder actuar en el mundo adecuadamente, porque vamos a actuar con dolor, vamos a actuar con resentimiento, vamos a actuar sin tener las cosas claras de por qué exactamente lo estamos haciendo. Porque mientras la herida está abierta, la herida duele. Y mientras duele, impide o inhibe determinadas cuestiones de nuestras acciones. Pero lo bueno de la analogía es que, a diferencia de Quirón, nuestras heridas cicatrizan, nuestras heridas sanan. Y cuando sanan, se convierten en esas cicatrices
Pero lo interesante de la cicatriz es que nunca deja de ser parte de nuestro cuerpo. La cicatriz va a estar ahí. Yo podré pelearme más o menos con la cicatriz, podré estar más o menos contento con ella, podré hacer esfuerzos por taparla de alguna o de otra manera, pero la cicatriz va a seguir estando ahí. El pasaje por la crisis dejó en mí esa cicatriz y yo no voy a poder dejar de mirarla cada vez que me miro al espejo. No voy a poder dejar de darme cuenta de que ahí está ese rasgo, esa marca del haber pasado por la crisis. Y mientras yo haga eso, y cuanto más lo haga, más me daré cuenta de qué fue lo que esa crisis dejó en mí y de cómo yo integro esa cicatriz en mi propia vida y paso a aceptarla como parte de mi cuerpo. Y esto es seguro lo que va a dejar esta crisis en nosotros. Una cicatriz que con el tiempo tendremos que aprender a aceptar y sobre todo a incorporar en nuestra vida y en nuestra visión del mundo. Y por ahí nos quedamos y ahora esperamos recibir o empezar a hablar sobre las preguntas que ya hemos recibido. Bien, tenemos una primera pregunta por ahí que dice si este sesgo de confirmación nos impide ser open-minded. Totalmente, sí. Yo creo que el sesgo de confirmación es la mejor definición del closed mindedness, o sea, donde en realidad la mentalidad cerrada es tan cerrada que ni siquiera puede abrirse a otra cosa que no sea su propia mentalidad. Entonces, creo que es muy importante el tener en cuenta el daño de alguna manera que nos pueden generar nuestras propias cámaras de eco, ¿no? Sobre todo el daño que generan en la capacidad empática. Yo creo que ese es como un problema muy importante. O sea, cuanto más nos cerramos en nosotros mismos, más perdemos la capacidad de empatía, más perdemos la capacidad de ponernos en los pies y en la cabeza del otro y ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque más pensamos que el otro es casi ya una especie de extraterrestre, ¿no? Entonces, creo que sí, la adicción al sesgo de confirmación es una de las cosas más nocivas con las que nos topamos hoy en el mundo polarizado en relación a nuestra capacidad de pensamiento crítico y de poder tener una mentalidad abierta. Voy a revisar ahora alguna otra pregunta de las que andan por acá. Preguntan cuáles son los errores que cometemos o los obstáculos con los que tropezamos cuando queremos evaluar esta situación con herramientas viejas. Yo creo que, a ver, en esto, una de las cosas que sucede cuando queremos utilizar herramientas viejas en el nuevo ambiente es que nos terminamos dando cuenta de la fuerza de que no funcionan. Creo que quizás hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Y sobre todo, creo que en estos últimos tiempos, cuando a veces hablamos de el conocimiento en el mundo online, el acceso al conocimiento en el mundo online, cómo gestionamos el conocimiento y la educación en el mundo online. Creo que en esto cometemos ese error de pensar que bueno, no, que educación era la de antes, conocimiento era el de antes, el de los libros, y no es el de ahora, el de la computadora. Esto no es conocimiento, esto es otra cosa, ¿no? Y en realidad, hace falta solamente hacer un poquito de historia de los medios y de la gestión del conocimiento un poco para darse cuenta de que no somos los primeros en decir esto, ¿no? A mí no lo tengo a mano hoy como para poder mostrarlo, así que les voy a pedir que confíen en mí, pero siempre cuando trabajo este tema, que es uno de mis temas de investigación, utilizo una noticia de un diario del siglo XIX
que habla de el problema de los niños que leen mucho, ¿no? Es una noticia que dice, fulanita, que es la niña, tiene este problema, está todo el día leyendo, es espantoso, no despega la cara del libro y yo tengo miedo de que no pueda relacionarse socialmente adecuadamente con otros niños porque se relaciona tanto solamente con los libros, etcétera, 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 ¿no? Esa noticia es de un diario del siglo XIX y prometo, voy a ver si gestiono para que podamos colgarla en la página del colegio y la podamos compartir de esa manera, ¿no? Y me hace acordar muchísimo a lo que nosotros podemos decir hoy de nuestros niños y su adicción a las pantallas. Están todo el día pegados en la pantalla, que jugando el juego, que mirando el video, que haciendo esto, ¿no? Y en realidad eso somos nosotros, apegados a nuestras herramientas, no tratando de dar el paso hacia entender el cambio de ambiente, ¿no? Y creo que en eso cometemos un error, ¿no? Sobre todo cometemos un error porque tampoco le damos la posibilidad al nuevo medio, a la nueva cosa, de desplegar todo lo que tiene para desplegar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un algo. A mí me gusta pensar siempre en esto, en una situación que es ficticia, pero que quiero creer que es muy cierta o que en algún momento sucedió, y es en un mundo prehistórico, ¿no? De hace muchísimos y muchísimos años, una tribu de neandertals, ¿sí? Vecina de una tribu de sapiens, pensando, qué espantoso esto que hacen estos sapiens de ahí enfrente, ¿no? Empezando a utilizar lenguaje y palabras para comunicarse entre ellos, y esa cosa rara de utilizar palabras, y finalmente, ¿no? El utilizar palabras terminó significando la extensión de los neandertals y el triunfo de los sapiens sobre la Tierra, y acá estamos, ¿no? Unos cuantos miles y miles de años después, hablando, utilizando esa misma herramienta, pero en otro lugar, en otras cosas, y esa palabra hoy tiene otro cariz, es electrónica, es audiovisual. Voy a retomar preguntas. ¿Cómo ha cambiado nuestra comunidad a partir de esta crisis? No entiendo exactamente si la comunidad se refiere a nuestra comunidad educativa, así que voy a asumir que sí, que se refiere a nuestra comunidad educativa. Yo creo que, a ver, la educación ha cambiado muchísimo, ¿no? En todo esto. Y creo que esto siempre tiene, este cambio tiene la bondad, como todo cambio a veces, de permitirnos, si nos damos la oportunidad, poder de alguna manera identificar las bondades de lo anterior y las bondades de lo nuevo, ¿no? Creo que es tan válido en este cambio de paradigma de la educación cuando algunos de los docentes o algunos de los alumnos rescatan o rescatamos cosas que sucedían en las clases presenciales que ahora no podemos trasladar a la virtualidad. Decimos, qué bueno que estaba aquello, ¿no? De poder estar en la presencialidad para poder hacer esto y para poder hacer lo otro. Pero lo otro que tiene de bueno, fundamentalmente, es empezar a descubrir cosas que ahora podemos hacer en la virtualidad y que no nos habíamos dado cuenta que la podíamos hacer y las bondades que tenían, ¿no? De poder generarse en espacios virtuales. Creo que hablo por todos los docentes o por gran parte de los docentes con los que he hablado en este tiempo, que han sido muchos, de cómo nos estamos empezando a dar cuenta que hay cosas que suceden en la educación a distancia que son maravillosas. Cómo nuestros alumnos cobran tanta más autonomía de la que nosotros pensábamos que era posible que cobraran. Cómo nos damos cuenta que los espacios virtuales habilitan otro tipo de enseñanzas y el desarrollo de otro tipo de competencias que antes quizás en el mundo de lo presencial nos llevaba muchísimo más tiempo construir y fomentar en los alumnos, ¿no? Ojalá que ese mundo de la nueva normalidad, ¿no? De ese post-coronavirus, sea un mundo donde podamos haber integrado lo mejor de esos ambos mundos y los integremos en nuestra comunidad educativa y digamos,
esto online nos funcionaba buenísimo. No perdamos tiempo en tratar de que suceda en la presencialidad. Hagamos esto otro de la presencialidad que lo extrañábamos tanto en el mundo online y que creíamos que valía tanto la pena. Y combinemos lo mejor de ambos mundos cuando podamos hacerlo. Creo que esa es una manera de entender cómo nuestra comunidad educativa cambia, está cambiando y va a cambiar después de pasar por todo esto. Voy a retomar otra pregunta. Tengo por acá algo que dice: ¿cuál es el límite entre tener una visión propia del mundo tan segura y la adicción a la confirmación del sesgo? ¿Cómo tratamos al otro? La poca capacidad de crítica. Qué lindo saber que es Caro Bello la que hace esta pregunta. Le mando un gran abrazo. Bueno saber que Caro me sigue haciendo preguntas. A ver, ¿cómo de alguna manera... Es una muy buena pregunta. ¿Cómo de alguna forma no renunciar a la identidad sin caer, o a la identidad ideológica, si se quiere, sin caer en el sesgo de confirmación, ¿no? Yo creo que ahí, en esta otra pregunta que viene a continuación, de cómo tratamos al otro, creo que está la clave, ¿no? De cómo tratamos y cómo nos abrimos, si se quiere, al otro. Hay una parte en esto en donde, si nosotros no nos abrimos al otro, lo que nos perdemos es la capacidad de complemento que el otro nos puede dar, la capacidad de poder ver la cosa desde el otro lado, ¿no? De ver cómo se ve esto que yo estoy tan seguro desde el otro lado de la vereda, ¿no? Creo que si nos damos esa oportunidad, ¿no? Quizás podamos empezar a descubrirle otra cara a esto otro. A ver, creo que un ejemplo que me gusta utilizar para esto es decir que los grandes autores de la literatura mundial, sobre todo, esto en literatura se ve muy bien, son grandes autores no porque nos hayan hablado de nuevos conflictos humanos o de nuevas cuestiones que le ocupan a la humanidad. De hecho, los grandes autores de la literatura a lo largo de la historia nos hablan siempre de las mismas cosas. O sea, si hay algo que nos podemos dar cuenta es de que nos siguen pasando las mismas cosas en gran medida, sobre todo a nivel emocional, que nos pasaban hace 2000 años. Seguimos amando, seguimos odiando, seguimos teniendo voluntad de conquista en diversos sentidos, ¿no? Y los grandes autores de la literatura lo que han sido capaces de hacer es de cambiar el foco sobre esos mismos problemas y dilemas humanos. Han sido capaces de agarrar y demostrarnos que este amor que sentimos y que lo teníamos caracterizado de alguna manera, se puede ver desde este otro lugar, ¿no? Es lo que hace Shakespeare cuando escribe Romeo y Julieta, que nos muestra que el amor adolescente es ese amor puro, irrefrenable, irracional, y que está bien que así sea, ¿no? Y que hay que poder verlo desde ese lugar, pero también saber de que ese amor es amor adolescente, y lo que engendra el odio y demás. No me voy a poner a hablar de Romeo y Julieta ahora, por más de que me dan ganas, pero creo que un poco el ejemplo va por ese lado, de que cuando nos damos cuenta de eso, de que la perspectiva enriquece, nos volvemos como adictos a lo contrario. Nos volvemos adictos a hablar con el otro, a cruzar la vereda de enfrente y decirle, y preguntarle al otro de frente qué es lo que tiene para decirme, ¿no? Y creo que yo feliz con que eso así suceda y feliz con que le pase a la gente, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos salir de ese lugar. Si entiendo que los niños y los jóvenes están preparados para todos estos cambios, pregunta Daniel. Sí, creo que sí. Y creo que están más preparados que nosotros de alguna manera, inevitablemente.
Creo que los niños y los jóvenes crecen en el nuevo ambiente, entonces para ellos el nuevo ambiente no es nuevo. Y no tienen ese dilema que tenemos nosotros por el apego al viejo ambiente y a las viejas herramientas. Para ellos todo es nuevo, todo no es nuevo y todo es la normalidad en la que crecen. Y lo más interesante que quiero para estos niños es que crecen en una normalidad donde el cambio es la norma, que ahí es donde está el punto neurálgico, ¿no? El niño de esta generación, que vaya uno a saber qué mote le pondrán, si serán los post-millennials, vaya uno a saber, ¿no? Pero creo que esos niños son los que son capaces de adaptarse a ese cambio mucho más rápido que nosotros. Y creo que en todo esto la prueba son nuestros estudiantes, nuestros propios estudiantes en todos los niveles, que sin duda, pero sin duda, por experiencia propia y por lo que he compartido con mis colegas y por lo que veo en mi casa con mi hija, es que se han adaptado mucho mejor a este cambio que cualquiera de nosotros. O sea, han entendido que la educación pasaba a estar en la computadora, que la clase era en el teléfono, y no hay problema con eso. Y nos conectamos y estamos ahí y gestionamos este cambio en la información de la mejor manera que podemos, porque entendemos que cambia y entendemos que volverá a cambiar y que quizás así sea. Tengo a otro queridísimo exalumno acá que me pregunta, Mateo Stipanisic, ¿cuál es el objetivo de la tecnología y hasta qué punto el desarrollo actual de las tecnologías de la información está alineado con ese objetivo? Yo no sé si puedo hablar del objetivo de la tecnología, lo que sí puedo decir es que toda tecnología siempre es una extensión de capacidades humanas. Y en eso las nuevas tecnologías no han cambiado en lo más mínimo. Esta camisa que yo tengo puesta ahora es tecnología y como tal es una extensión de la capacidad de cubrirme que de alguna manera tiene mi piel, pero que mi piel no termina de cumplir adecuadamente ese objetivo y por eso inventamos esta cosa que se llama ropa. Lo mismo con estos lentes y podríamos seguir así en adelante, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene eso, tiene la capacidad de extender nuestras capacidades en el mundo y a veces tiene otra capacidad, que es en esa extensión poder generar nuevas capacidades, ¿no? Entonces, esos saltos cualitativos en la humanidad y en las capacidades del hombre no se dan muchas veces en la historia y yo creo que estamos siendo testigos y protagonistas de uno de los cambios más importantes en ese sentido en la historia de la humanidad, con el advenimiento de lo digital, y vaya si esta crisis del COVID lo está poniendo a prueba, ¿no? O sea, esa capacidad de lo digital de dar respuesta. Y creo que en muchas visiones estamos empezando a ponernos de acuerdo de que lo digital ha dado respuesta, y ha dado una muy buena respuesta, quizás incluso mucho mejor de la que pensábamos, ¿no? Creo que el ejemplo de Zoom es bastante claro en ese sentido, ¿no? Como una plataforma que estaba ahí suelta, de repente hoy se convirtió en la plataforma que gestiona casi que el teletrabajo del mundo entero en este momento. Leí una noticia el otro día en un portal de business por ahí que decía que Zoom cotiza en la bolsa hoy más alto que las 3 principales aerolíneas norteamericanas. Así que quizás ese es un indicador, ¿no? Espero haber contestado parte de la pregunta de Mateo por ahí, y si no, Mateo me puede escribir para seguir conversando sobre esto. Será un placer. ¿Cómo gestionar la cicatriz que puede quedar en los niños? Más para una psicóloga. Yo se lo preguntaría más a la psicóloga que a mí. No sé si yo soy el mejor para responder cómo gestionar la cicatriz. Yo creo que una manera de no gestionar la cicatriz es ignorarla. Y es no admitir que forma parte de mi cuerpo y que forma parte de mi piel. Yo creo que cuanto más tiempo tardemos en eso, más difícil será acostumbrarse a vivir con esa cicatriz, ¿no? Y creo que en esto la capacidad de tolerar la frustración y la capacidad de generar resiliencia en los niños es muy importante. Los niños
tienen una capacidad de resiliencia mucho más importante que los adultos y por lo tanto creo que quizás sea al revés, ¿no? Quizás nos ayuden los niños a darnos cuenta cómo nosotros podemos gestionar esa cicatriz. Bien, entonces, el miedo al virus implica un obstáculo para la solidaridad. Bien interesante esta pregunta que tira Flavia, también nuestra queridísima exalumna. Vaya el abrazo por ahí virtual. Creo que sí, que ahí hay un desafío importante para el post, para el después, ¿no? ¿Qué va a pasar y cómo vamos a poder gestionar ese miedo al otro? Y sobre todo conjugarlo con la empatía, porque sabemos que vamos a necesitar empatía, pero al mismo tiempo sabemos que vamos a tener un poco de miedo con el otro y vamos a generar una distancia natural, creo, y comprensible con el otro en ese encuentro post-crisis, si se quiere. Creo que en algunas cuestiones que estaban sucediendo el día de hoy ya lo vemos, ¿no? Si yo veía varias veces por distintos medios reportes de ollas solidarias que aparecían en distintos rincones de Montevideo y al mismo tiempo autoridades del Ministerio de Salud Pública pidiendo controlar las condiciones de higiene que estaban presentes en la olla solidaria, ¿no? Y esa cosa, obviamente, paradójica y si se quiere como intención de estar presentes ahí para darle una mano a esas personas que hoy están teniendo dificultad para poder acceder a algo tan básico como un plato de comida, pero por otro lado también tener la responsabilidad y tener la necesidad de estar pensando en cómo generar esa condición sanitaria saludable para que la solución no haga más daño que el problema, ¿no? Entonces, de vuelta creo que esa tensión es parte de lo que existirá en esta llamada nueva normalidad o normalidad, que creo que había una pregunta por acá sobre esta nueva normalidad, pero se me perdió. Voy a ver si la vuelvo a encontrar ahora. Ahí va, me preguntaban esto de si existe esta nueva normalidad. La respuesta es que no. Y de vuelta, la respuesta acá es que lo normal no existe. Gilberto Gil tiene una frase muy interesante para ese respecto que dice: visto de cerca, nadie es normal, por suerte, ¿no? Recordemos que nuestra definición de lo normal es aquello que se ajusta a la norma, aquello que se ajusta a la regla, y por la regla entendemos por una abstracción estadística casi, si se quiere, de aquello que hace todo el mundo, y ese todo el mundo en realidad no está en ningún lado y no hace nada, ¿no? Somos todos juntos los que hacemos la normalidad. Entonces, la respuesta es: la normalidad y la nueva normalidad no va a existir hasta que nosotros no la creemos. Y será responsabilidad nuestra cómo crear esa nueva normalidad y de qué se trata esa nueva normalidad. El ver el mundo a través de las pantallas nos aleja de la realidad, pero nos permite ver más de ella. ¿Cómo afecta nuestro vínculo con el mundo y con el otro? A ver, yo creo que como todo tiene parte de beneficioso y tiene parte también como de perjudicial en esto de la construcción del vínculo, del lazo empático, el mundo de la pantalla. Lo beneficioso es que en el mundo de las pantallas quizás lo que abunda son las narraciones, son los relatos, y sabemos que cuanto más inteligencia narrativa desarrollamos, más desarrollamos nuestra capacidad empática, porque la empatía se construye sobre todo en el mundo del relato. O sea, es porque nos contamos historias que nos podemos poner en los zapatos de otro, porque sufrimos con los héroes de la literatura y con las víctimas de la literatura, es que nos podemos vincular con nuestro propio sufrimiento, ¿no? De alguna manera, esto es una pregunta TOC, pero el sufrimiento no es el amor y el odio en términos bioquímicos están separados por un par de receptores, ¿no? Somos nosotros con la literatura los que nos inventamos las diferencias entre el amor y el odio. Eso de aquello de que los que se pelean se aman,
es 100% cierto. A nivel neuroquímico, biológico, la literatura es lo que nos da la diferencia entre eso. El arte es lo que nos da la diferencia entre una cosa y la otra. Y bien, entonces vamos cerrando en esto, ya estamos cerca del final. Espero haber contestado la mayoría de las inquietudes de todos los que estaban conectados. Así que les agradezco a todos por las preguntas, por la atención y por el querer y las ganas de compartir este espacio. Ojalá nos encontremos pronto, sea virtualmente o sea presencialmente en otra instancia en las que la comunidad del colegio nos convoque a encontrarnos. Será hasta entonces. Hasta luego.